gracias Francisca por su preciosa introducción. Estimados profesores y queridos compañeros y compañeras del mismo sueño, y para los que están asistiendo a este vídeo, ante de todo, no olvidamos nuestro respeto y nuestros saludos a ustedes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos Equipo 1, soy Laura Antonio de Jesús, jefa de este equipo, y mis compañeros son... Buenos días, soy Teresa Lima Afonso de Maya. Buenas tardes a todos, soy Nida Smith. Bien, gracias por la oportunidad. Soy Eliana Clara Suárez Amaral, estudiante del tercer año del grupo 1. Soy Ruisa Interpret María Alves Lorenzo Costa, estudiante del tercer año. Hola, buenas tardes. Yo soy líder de Cátedra de Conceição del equipo 1. Buenas tardes, soy Elena Abilia Francisca Suárez. Buenos días, profe. Soy Aurora da Silva Salsinha, del equipo 1. Buenas tardes, profe. Soy Adeli Flori Valero. Y para no perder el tiempo, vamos a analizar el artículo del doctor Carlos Alberto Velázquez Córdoba. Los humanos, como yo, usted y todo el mundo, somos contadores de historia por naturaleza. Este texto hace un análisis de la necesidad innata y única que tienen los seres humanos para transmitir historia, incluso hasta el punto de crear ficción. Este artículo se cuestiona por qué los humanos podemos contar historia tan fácilmente, pero fallamos al hacer historia clínica que den cuenta de lo que ocurre a un paciente. A lo largo del texto se hace estudio de la evolución de la historia clínica a través de los siglos y se compara con el cuento literario, donde siempre hay un inicio, un nudo y un desenlace. Con la diferencia de que en la historia clínica se parte del nudo, se investiga o busca el origen y se propone el mejor desenlace posible. Bien, yo voy a responder sobre la pregunta 1. En la pregunta 1 sobre de qué se habla en el texto estudiado y de quién se habla. Ok, en el artículo que hemos estudiado se habla sobre la historia clínica y el cuento literario, pues ambos o los dos se narra, que necesita personaje como el paciente y el narrador como el médico, por lo que es importante que el médico tenga conocimiento de la narrativa. Entonces, ¿por qué es muy importante que el médico tenga conocimiento de la narración? Bien, en la práctica efectiva de la medicina requiere competencia narrativa, porque es una habilidad para reconocer, interpretar y actuar en las historias y apuros de los demás. La medicina narrativa permite contar la historia de la enfermedad desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el paciente y la manera como él y su familia viven la enfermedad, también desde el médico para saber cómo es ese proceso de acompañar al paciente y su familia durante su enfermedad y cómo la historia del paciente impacta en la vida del médico, en el campo laboral y personal. Todo esto nos muestra que la medicina y la interacción con el paciente y su enfermedad debe empezarse a ver desde una perspectiva diferente. No solo cómo está el paciente, cuáles son sus signos y síntomas y buscar cómo curarlo, sino ver cómo la enfermedad está afectando su vida en todos los campos que componen a una persona, como el personal, familiar, social, laboral y muchos otros. Esto para que los médicos podamos entender al paciente y no solo tratarlo a él, sino también a su familia.
porque una enfermedad no afecta solo al paciente, esta también afecta a todos los que rodean, a todos aquellos que tienen que vivir con el paciente y están con él durante sus crisis, para acompañarlo y ayudarlo en esa etapa. Sufrir y llorar cuando su ser querido no se siente bien o cuando la enfermedad es tan avanzada que no hay mucho por hacer. Por eso, creo que la medicina narrativa es muy importante para los médicos porque nos ayuda a ponernos en los zapatos de los pacientes, a sentir empatía por ello, a entender que estamos tratando personas y no enfermedades, a pensar en su bienestar y el de su familia y poner todo nuestro esfuerzo, dedicación y comprensión en ayudar y entender. Bien, hasta aquí la explicación de mi parte. Muchísimas gracias. Bien, ¿qué se dice? Que la enseñanza de la medicina no debe estar desligado de la enseñanza de la narrativa. Ya se trate de una historia clínica o una cuenta o novela, deben estar escritos de forma que permite al lector formarse una idea del personaje y sucesos. ¿Cómo podemos aplicar a la vida práctica? Bien, hablamos sobre la vida práctica de un médico. Se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente, como la ética médica individual, y a la sociedad como la ética médica social. Y una práctica médica también es toda la acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión en el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como los que deriven directamente de estos. Entonces, estudiando los textos narrativos, leyendo textos que no sean solo de medicina, también cuentos o relatos cortos. Así, a la vez que perfeccionamos el idioma, adquirimos habilidades en la dinámica de la narración para hacer la historia clínica más clara. Es decir que, aunque somos futuros médicos, no solamente estudiando sobre las medicinas, sino que también se puede aprender a través de los cuentos o relatos cortos, porque con ellos también nos ayuda para aumentar nuestra habilidad en el proceso de narración para hacer la historia clínica más clara. Gracias. Bien, ¿qué enseñanza nos deja el texto? Bien, antes de todo, primeramente, debemos saber y debemos conocer qué es la enseñanza. Bien, basándose con el Dr. Rubén Edel Navarro, que dice: la enseñanza es un proceso mediante el cual se comunican y se transmiten los conocimientos, como conocimientos específicos y conocimientos generales de una materia. A través de esta breve definición, debemos concluir que la enseñanza es muy importante en nuestra carrera como futuro médico y también para los profesionales de la salud. Bien, se relaciona con el texto narrativo del Dr. Carlos Alberto, que dice: la lectura de este artículo nos enseña más, pero también una postura ética muy interesante, pues nos invita a todos los profesionales y futuros profesionales de esta área de la salud a retomar la magia de las narraciones, a buscar en lo profundo de la historia de las causas principales que llevaron a los eventos de nuestros pacientes, a tratarlo como el personaje principal de nuestra historia. Y también este es el reto: cómo desentrañar el nudo que obligó a nuestro paciente a buscar nuestra ayuda y sobre todo a encontrar la mejor forma de darle el mejor desenlace a su historia. Gracias.
Bien, continuamos con mi parte sobre qué es la historia clínica. Bueno, basando por la Organización Mundial de la Salud, la historia clínica es un documento legal de la rama médica que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. Bien, continuamos con mi parte sobre qué es la historia clínica. Bien, basando por la Organización Mundial de la Salud, la historia clínica es un documento legal de la rama médica que surge del contacto con el paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. La historia clínica no es nueva palabra para nosotros como el estudiante de medicina, porque ya nos recibimos en el primer semestre del tercer año en la asignatura de la propedéutica clínica, y también se define como el documento básico y el arma fundamental para el diagnóstico de las enfermedades en la atención médica, y sirve para realizar una ordenada recolección de síntomas, signos, datos de identidad y otros, que permiten al médico plantear un diagnóstico clínico, sindrómico y nosológico. A todos los estudiantes de medicina y nosotros como futuro médico, se le enseña del paciente información sistémica y se le enfatiza en que esa información recibida debe ser estructurada para permitir crearse una idea de lo que ocurre. A esto se ha llamado historia clínica, al documento donde se consigna esta información. Sin embargo, ese documento no siempre cumple en las condiciones mínimas para que otro médico pueda entender lo que pasa con el paciente. No se trata de registrar datos en un documento, se trata de que esos datos cuenten una verdadera historia. Por lo tanto, a todos los profesionales de salud y nosotros como futuros médicos necesita de saber la medicina narrativa. ¿Por qué es importante el médico cultiva la narrativa? Bien, antes de llegar a la respuesta, debemos saber que la narrativa en la área de medicina es para ayudar a generar un puente de biomedicina moderna de la experiencia vivida del paciente, cómo le cuenta la historia y cómo la escucha. Es importante que el médico o profesional de salud deberían cultivar la narrativa porque tiene relación con el paciente. Se evidencia al menos 3 tipos de narrativa: diagnóstico, pronóstico y terapéutica. Escuchar al paciente para comprender sus enfermedades y el entorno en esto ocurre implica la narración, el relato de la audiencia del paciente y la narrativa que el médico va creando en el proceso de atención del enfermo. Es así que el médico profesional de salud que se niegue a escuchar lo que cuenta el paciente difícilmente podrá un buen médico. Debemos saber que hay 3 tipos de narrativas: diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Bien, en diagnóstico, que se traduce una especial sensibilidad de la historia del paciente, a su relato, cómo lo forma y cómo lo expresa. Es la narrativa explicatoria que le permite al paciente de entender de qué tiene y posiblemente las causas de lo que tiene, tratamiento a seguir y las recomendaciones. Bien, en la narrativa pronóstico es la narrativa de los posibles futuros, de qué espera
y que la enfermedad evolucione y pronóstico frente a la recuperación. Bien, en la narrativa terapéutica es aquella que permite a la paciente hacer catarsis frente a sus sentimientos y frente a sus temores. Gracias. Muchas gracias, Nivia, por su amable presentación sobre la cultivación de narrativa. Sí, estoy de acuerdo con Nivia que la cultivación de la narrativa es muy importante para nosotros como un futuro médico, estudiante de medicina y también para todos los profesionales de la salud. Incluso, agrega la doctora Sharon, los médicos han sido exhortados a ser humanistas, profesionales, altruistas, a tener empatía, ser buenas personas. Y añade, todo el tiempo somos exhortados a ser buenas personas o a tener empatía o compasión y sin embargo, nadie nos dice cómo hacerlo. Son múltiples las posibilidades de la medicina narrativa en los procesos de formación médica. Ante todo, la medicina narrativa permite redefinir la interacción médica-paciente, dando así respuesta a lo que esperamos los pacientes de nuestros médicos, un trato humano. Es importante saber que durante la narración de historia clínica, el médico debe evitar la iatrogenia. La iatrogenia constituye todo efecto prejudicial o consecuencia nociva recibido por personas o enfermos y sus familiares, directa o indirectamente, derivadas de acciones médicas, paramédicas, docentes, investigativas o administrativas. Pueden ser una acción médica individual o colectiva, organizada o social, directa o indirecta, médica o paramédica, diagnóstico, terapéutica, investigativa y otros. Actividades en las que se produce la iatrogenia son en la docencia, en la asistencia y en la investigación. Recomendaciones para no cometer iatrogenia. Siempre piense en no hacer daño. Ubíquese en el lugar del paciente. Valore los objetivos del enfermo al acudir a usted y busque las angustias del paciente más allá de las que él comunica. Muchas gracias. La medicina narrativa no es literatura, aunque se nutra de ella. No son historias triviales ni palabras bonitas. No es asunto de los licenciados en literatura, sí de los médicos. No es un simple adorno humanístico, sino un poderoso instrumento clínico capaz de transformar la asistencia en la práctica cotidiana. Y muchas gracias.